Pues otra vez, con otro tema. Sí, ahora ya ven que el anterior fue que clarificáramos las relaciones en la siembra de iglesias y ahorita nos toca seleccionar los componentes del equipo. Cuando se piensa plantar una iglesia, se sugiere formar un equipo de trabajo donde haya una participación, vamos a decirlo como multidisciplinaria, para que eso facilite el crecimiento de la congregación. Sí. Y bueno, pues un equipo con el que nos sintamos a gusto, con el que podamos trabajar, yo creo que es importante. Y cuando estaba preparando esta clase, estaba pensando, bueno, pues ahí estamos todos nosotros, ¿no? Todos los miembros del seminario que podemos aportar a esto de ser equipo con otros compañeros cuando estén trabajando en abrir sus iglesias. Y nos pone aquí tres citas bíblicas bien interesantes, ¿no? Aquí nos habla de que de la iglesia de Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía. Y después de ver lo que estaba sucediendo en Antioquía, de cómo la obra del Señor estaba en todo su apogeo, partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Estaba recién convertido Saulo, estaba en ese proceso de ir creciendo, de irse abriendo camino en la comunidad. Y Bernabé lo jaló para su equipo. Y nos dice aquí que estuvieron un año trabajando los dos en esta iglesia, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. Y luego viene otro pasaje donde están Bernabé, están en oración la comunidad y el Espíritu Santo les dice, pues a través, yo supongo que de alguna de las personas, ¿verdad? Que aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los ha llamado. Y dice aquí, así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. Y Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, ¿sí? A ir a trabajar a Salamina para predicar la palabra. Y luego, en la siguiente cita, que también es de Hechos, dice, llegó Pablo a Derbes y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Y ya saben que Timoteo pues llegó a ser un líder cristiano bien importante, ¿sí? Y entonces Pablo decide llevárselo para irlo enseñando y dice que pasaban por las ciudades y predicaban. ¿Sí? Y así formó a Timoteo, que después lo puso al frente de una comunidad y de una zona, tal parece. Entonces, todo esto nos habla de cómo en la iglesia primitiva el Espíritu Santo iba guiando a quien mandaba la obra y cómo levantaba liderazgos. Entonces, un primer paso, bueno, pues es orar. Cuando vamos a iniciar un trabajo de este tipo, orar y decirle, Señor, ¿a quién convocamos para este trabajo? ¿Sí? Dice, la selección de los componentes del equipo es un paso vital en el proceso de sembrar iglesias. Cualquiera que comprende la complejidad de la obra sabe que el sembrador de iglesias no puede hacerlo solo, tiene que contar con un equipo que apoye, fortalezca y complemente su obra. Entonces hay que llamar a otros a este trabajo. ¿Y de qué equipo estamos hablando? Sí, me gusta mucho esta imagen porque la diferencia entre un grupo y un equipo. Y aquí dice tener en cuenta que el equipo debe estar compuesto de personas que complementen los dones y habilidades del sembrador de iglesias, más bien que de quien tiene habilidades similares o compite con ellas. Entonces, pues si el sembrador de iglesias no toca guitarra ni canta, pues ocupa a alguien que se encargue del ministerio de música. Sí,
Si no tiene habilidades para formar pequeños grupos, pues tiene que convocar a alguien. Como vamos a empezar trabajando con actividades que atraigan a la gente y de ahí vamos a partir a hacer evangelismo y luego a llevar a las personas a un retiro de evangelización y de ahí a las pequeñas comunidades, pues lo que necesitamos es un equipo que nos ayude, o ya sea con las actividades de cultivo que vamos a desarrollar, sí, según nuestro proyecto, según el conocimiento que tenemos de la zona, o que ya nos ayude con los pasos concretos del proceso de evangelización y formación de pequeñas comunidades y manejo de ellas hasta que el Señor levante un líder local que se pueda hacer cargo de las cosas para que el equipo pueda ir a otras actividades. Y nos marca aquí las funciones del sembrador pastor. ¿Se acuerdan que hablamos de dos tipos de sembradores de iglesia? El sembrador pastor que tiene la visión de quedarse en esa congregación hasta crecerla en todo su esplendor. Y el sembrador que va a iniciar la nueva iglesia y necesita dejarla en manos de alguien porque él se va a ir a iniciar otra, porque ese es su don y no el pastoreo. Entonces, pues imaginemos, ¿no? En esta donde el sembrador va a ser el pastor, pues no necesita ir levantando a alguien que se quede al frente de la congregación, sino que pues él va a ser el que se quede al frente. Pero en el otro tipo de congregación, sí, sí lo necesita. Aquí nos habla de las características del sembrador pastor. Dice, el sembrador de iglesias tiene que ser proclamador de la visión, el estratega, el líder espiritual, el fomentador del equipo y el supervisor, tanto para la etapa inicial como la de desarrollo de la nueva congregación. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que como ministros suyos, que ustedes pretenden llegar a ser, que el Señor me ha permitido ser, pues nos dé el don de este liderazgo, de tener la visión, de proclamar la visión, de elegir las estrategias, de liderar en el aspecto espiritual, en oración y trabajando en equipo para romper fortalezas y todo eso, sí, potestades, y saber supervisar y evaluar y planear las nuevas etapas. Todo esto es parte del sembrador pastor. ¿Sí? De repente sería bueno que cada uno de ustedes piense, ¿a mí qué me falta para cubrir esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo desarrollarlo? Y si no está en mis posibilidades, pues pedirlo al Señor. Y si no, tengo que buscar a alguien que me ayude a cubrir eso que yo no puedo hacer como líder. Y hablamos del sembrador iniciador, ¿sí? Que decíamos que siembra una iglesia y la deja en manos de otro para que la crezca. Entonces, aquí sería bueno que desde un principio, se contara en el equipo con alguien que se prevea que se quede al frente de esa congregación. Este es un concepto bien interesante, sembrador de iglesias propagadoras, que es lo que yo les comentaba que el obispo está proponiendo a las parroquias, ¿no? De que una vez que lleguen a la madurez, tienen que sembrar nuevas congregaciones. Entonces, eso es una iglesia propagadora. ¿Y cómo se logra? Pues capacitando líderes locales, capacitando equipos dedicados a esta labor tan importante, que todas nuestras parroquias desarrollen este tipo de liderazgo. Muy bien. Una característica adicional de la función de este sembrador
es que no cuenta por lo general con iglesias existentes de las cuales conseguirá equipo, sembradores de iglesias, equipos sembradores de iglesias, sino que tiene que empezar de cero, ganándolos para Cristo, capacitándolos, comunicándoles la visión, confiándoles la obra y apuntándolos con sus oraciones y sus consejos. Eso fue justamente lo que hizo el apóstol Pablo en sus viajes para sembrar iglesias, que es un poquito de lo que yo he hecho en mi trabajo, ¿no? O sea, llegué a la sierra y empecé a levantar algunas personas que tuvieran ese encuentro con Cristo y luego empezarlas a capacitar para ser libres, líderes y seguirlas acompañando. Lo mismo hicimos allá con Perla y Toño en Aguascalientes y seguimos ahí en ese camino de seguir acompañando a esa congregación. Sí, al principio yo iba y celebraba y todo, pero ahora ellos ya se están haciendo cargo en muchos aspectos y así vamos creciendo. Esto es cuando formo una congregación que va a propagar y pues también cuando tengo ese don de sembrador de iglesias, pero que no se queda en la congregación, ¿verdad? Aquí, ¿no se acuerdan que en la clase anterior hablamos pues que el concepto que tienen el libro de lo que es sembrar iglesias entre grupos étnicos no es el que se puede adaptar a nuestro país totalmente, porque en nuestro país, por lo general, vivimos todos en un mismo, o sea, sin segregación, pues no es el barrio chino, el barrio esto, el barrio aquello, sino pues vivimos donde queremos y son barrios todos mexicanos, por así decirlo. Pero hablábamos de que de repente las comunidades indígenas sí suelen hacer, por lo menos aquí en Jalisco, en Guadalajara sucede, que hay comunidades donde las comunidades indígenas como los Wixárikas rentan una casa grande y se reúnen varias familias. De hecho, van a su tierra y vienen otros y ese es un lugar donde ellos, entonces, sería un tipo de forma de atender a un grupo étnico. La otra es promover, como decíamos, a los grupos como la Nación Chihui, buscar otras comunidades indígenas que quieran llegar a ser autosuficientes en lo religioso, ¿no? Autogestivos. Y lo otro serían los migrantes. Entonces, dice un factor clave en este estilo que enfoca a grupos étnicos es que si el sembrador de iglesias no es parte del grupo como con el que se piensa trabajar, necesita fuertes habilidades para identificarse con otras culturas. Vayan pensando, Dios me dio esa capacidad de poder entender otras culturas y asimilarme. Lo mismo se aplica a los integrantes del equipo sembrador de iglesias que no son parte del grupo con el que se piensa trabajar, además de tener el don de identificarse fácilmente con los de otras culturas. ¿Cuál es la función de este equipo sembrador de iglesias? Dice, una de las tareas más cruciales del sembrador de iglesias es alistar un equipo sembrador de iglesias. ¿Sí? Tenemos que iniciar, ya dijimos, un equipo, ya sea traerlo de otros lados o ya sea formarlo con la gente, que eso se lleva un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, en vez de venir yo con todo mi equipo y boom, eso sería como muy bueno. Ya traigo mi equipo, llegamos a un lugar, empezamos a trabajar con todas las fuerzas y ya de ahí se va creciendo el grupo base, donde pueden salir el equipo que sustituye a este equipo, ¿verdad? Pero si no, bueno, pues voy a tener que buscar algunas personas y disipularlas hasta llegarlas a hacer un equipo de trabajo. Esto me puede llevar, no sé, hasta un año entero o más, y de ahí partir a iniciar el trabajo de crecer la iglesia, ¿sí? Entonces, al principio es como un trabajo bien personalizado. Elijo a esta, o el Señor me dice, mira, esta y esta persona, una, dos, tres, y con ellos empiezo a trabajar
y a crecer esta situación. Dice, el primer paso es determinar los dones del sembrador de iglesias. Sí, en áreas como liderazgo, fe, predicación, enseñanza y evangelismo. Para ver, como les decía anteriormente, que si hay un área que no cubra, pues necesita pedirle al Señor o que le dé los dones o que envíe a alguien que los tenga. Y podrá beneficiarse con la colaboración de integrantes del equipo que tienen los dones de administración, evangelización, adoración, de trabajar con grupos pequeños, con niños, con jóvenes y con familias, y dones de cuidado pastoral. Por supuesto, algunos de los integrantes del equipo pueden tener más de un don y pueden dirigir varias áreas de ministerio, como puede ser adoración y jóvenes, grupos pequeños, consejería, etc. El segundo paso, entonces, es formar un equipo que complemente los dones del sembrador de iglesias de acuerdo con las necesidades del grupo entre el cual se trabajará. Entonces, todo esto es una labor de oración y de discernimiento para saber exactamente qué dones, qué características debe tener el equipo y luego buscarlo y pedirle al Señor que lo levante, ¿verdad? ¿Cómo determinar las funciones del equipo, de los integrantes del equipo? Aquí varios autores nos dan sus ideas. Por ejemplo, este autor, Malthus, presenta el equipo de 2 personas, un líder y un administrador. Hay también un equipo de 3, líder y maestro programador. O de 5, los 3 anteriores más obrero juvenil y administrador. ¿Sí? Entonces puede ser de 2 a 5 personas según Malthus con estas características. ¿Sí? Un líder, un administrador, un maestro programador, ¿sí? Obrero juvenil y el administrador. Este otro autor, Schaller, aboga por un equipo de por lo menos 3 personas, pastor, evangelista y especialista en música. Es que la música es importante, ¿verdad? Aunque ahora podemos usar la tecnología, pero pues nunca es lo mismo que tener a alguien que toca y canta y que puede empezar a levantar un ministerio de música que a la vez se convierte en una actividad de cultivo. Logan menciona 7 funciones del equipo, este otro autor. Reclutador evangelista, ¿sí? Que es el que puede que ande casa por casa y esas cosas. Líder musical facilitador, líder reclutador del ministerio entre la niñez, pastor de cuidado pastoral, organizador implementador, reclutador movilizador y administrador de finanzas. Entonces, bueno, sería que al planear crecer tu iglesia, porque también lo hemos hablado en otras clases, algunos todavía no abren una congregación, otros ya están iniciando. Entonces, es en qué punto está mi iglesia. Está en el punto de apenas formar el equipo o ya tengo el equipo y estamos en el punto de formar el grupo base y hay que capacitar ese grupo base para entonces ir y crecer la iglesia, porque hablábamos de que pues nos conformamos con muy poquito, ¿no? De repente decimos, si tengo 50, no, 100 ya es un mundo. Y cuando podríamos pensar mucho más en grande. También será necesario preparar una lista de prioridades, ya que en muchos casos no se podrá disponer de las personas y del dinero para empezar con el equipo hecho y derecho. Pero es importante determinar los tipos de integrantes de equipo que se necesitan y empezar a trabajar hacia ese fin. Al final de cuentas, como decimos en el curso del ABCD, o sea, ¿qué tengo? Y con eso empiezo a trabajar. No voy a esperar a tener el grupo de ensueño, sino tengo este equipo, somos 2 personas, 3 personas, pues órale, vamos empezando a trabajar y supliendo de alguna forma las cosas que, como les digo, ya hay más herramientas
que solo tener personas. Y eso hace que se levanten las cosas. Esta imagen me llamó mucho la atención, ¿no? La fe es dar el primer paso, incluso cuando todavía no se ve toda la escalera. Entonces, eso es bien importante. Atrévete, no esperes a tener todo súper listo, súper completo, sino que con lo que tienes, que nomás estás tú, pues adelante. A, a empezar a tomar algunos, una o dos personas o tres y empezar a hacer todo el proceso con ellos hasta que crecen y formas un equipo de trabajo, que a mí me pasó ahí en la sierra con Norma, Ana y Juan en un principio, ¿sí? Y ahora ellos son los líderes, ya está el grupo base, pero ahora hay que capacitar bien ese grupo base para ir por más gente. Bueno, pues nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias por su paciencia y su interés en esta materia.